Hola, bienvenidos a la clase 3 de Estadística y Probabilidad. En esta clase vamos a comenzar a trabajar con otras medidas que caracterizan a una muestra, analizando su variabilidad, o sea, cómo se distribuyen los datos respecto a un valor central ya conocido como es la media aritmética. El objetivo de esta clase, los objetivos son comprender la importancia de las medidas de dispersión a través de ejemplos de aplicación para el análisis de un conjunto de datos, y calcular las medidas de dispersión a través de una hoja de cálculo, permitiendo el uso de herramientas TIC como medio fundamental de aprendizaje. Hemos analizado ya en la clase anterior las medidas de tendencia central, la moda, mediana y media aritmética. Vimos que cumplen la función de resumir los datos, describiendo con pocos valores las características más sobresalientes de la muestra. Con estos datos, a partir de la mediana, podíamos saber el comportamiento del 50% del conjunto. Y la moda nos indicaba la variable con mayor frecuencia absoluta, es decir, aquella característica que más se repite. Con el promedio o media aritmética encontrábamos el número más representativo del mismo. Con la siguiente figura ilustraremos el significado del promedio para una muestra de estaturas. Como puede observarse, la media aritmética es la línea roja y representa la estatura promedio. Sin embargo, ni uno de ellos mide exactamente como el número calculado, sino que es el valor que equilibra la muestra. Vimos también que este número se ve afectado por valores extremos, muy dispersos, por lo que el promedio o media aritmética es un buen parámetro si los datos presentan un histograma simétrico. En estos casos, como la mediana no se verá afectada por la presencia de algún valor atípico, es decir, alejado del patrón general. Además de los valores centrales, existen otros que describen características diferentes a las anteriores. Los invito con esta clase a analizar esas otras medidas y a analizar sobre todo su funcionalidad dentro de la muestra. Lo haremos a partir de la realización de la siguiente actividad. El problema dice: para la participación de los intercolegiales, la profesora de natación registra el tiempo de las alumnas durante 5 clases. Selecciona 3 de ellas cuyos tiempos en segundos son. Y tenemos las medidas de las 3 chicas con sus medidas de las 5 clases, de los tiempos realizados por las pruebas de natación. Tendríamos que responder, esto es una actividad obligatoria, quiénes son las nadadoras más rápidas y si ambas nadadoras tuvieron el mismo rendimiento. Y explicar qué medidas brindan cada una de la información que necesitamos para responder estas dos preguntas. Después, en otra pregunta, realiza los cálculos utilizando Excel, que tenemos un enlace ahí para poder mirar el video que nos explica paso a paso cómo hacerlo. Y luego tendrán que subirlo al trabajo realizado en el espacio para entrega de la clase 3. Bueno, vamos a analizar entonces esta última. Vamos a ver cómo aparecen las medidas de dispersión en estos casos. Como vimos en la clase anterior, las medidas de posición, entre ellas las de tendencia central, nos podrían orientar para responder la primera pregunta en cuanto a la nadadora más rápido, cuál de las nadadoras es más rápida. Sin embargo, ninguna de ellas podría responder la segunda pregunta. Si queremos saber el rendimiento de cada alumna, deberíamos conocer cuán lejos está cada uno de los tiempos tomados respecto a su valor promedio, es decir, una medida que nos describa cuál de las nadadoras mantuvo un ritmo parejo a lo largo de la semana. Esto describe la estabilidad como deportista, de no alejarse mucho de la media, de tener más o menos siempre los mismos tiempos. ¿Sí? Una nadadora que tenga los datos muy dispersos respecto a la media significa que tiene un rendimiento que no es parejo durante todas las clases. Esta información no nos puede brindar las medidas ya conocidas, sino que hay que buscar otras que me describan justamente estas características. En el ejemplo que se presenta en la página Disfruta las Matemáticas, cuyo enlace tienen en la sección Sitios, se toma una muestra de 5 alturas de perros de diferentes razas. Queremos saber a cuál de estos perros podemos considerar grande, normal o pequeño, de acuerdo al conjunto de datos que tenemos. Es decir, que aparece acá la figura de desvío estándar, que podría ayudarnos a responder acerca de nuestro problema del ejemplo que teníamos anteriormente. Podemos saber qué participante posee mejores tiempos respecto a su propio desempeño, de la misma manera que comparamos las estaturas de los perros. Veamos en esta página
que primero se calcula el promedio de la muestra. Tenemos la medida de las alturas, 600 milímetros, 470, 170, 430 y 300 milímetros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la media. Suma todos los datos y los divide por la cantidad de datos que tenemos, que son 5 perros. Entonces, la media aritmética o promedio da 394. En este caso, vemos en la figura marcado con una línea verde el promedio. Y entonces ahora, para calcular la varianza, vamos a proceder a calcular las distancias que hay desde cada altura del perro a esta media aritmética, haciendo la diferencia de estos valores. Luego se los eleva al cuadrado y se hace la suma o el promedio de estos desvíos al cuadrado. Luego, como es un promedio, se lo divide por la cantidad de datos que tenemos, nuevamente son 5, y nos da una varianza de 21,704. El desvío es la raíz cuadrada de la varianza, porque acuérdense que teníamos elevados al cuadrado los valores anteriores. Entonces, para que quede con la misma unidad que veníamos trabajando, tenemos que realizar la raíz cuadrada. El desvío estándar en este caso nos da 147. Lo bueno de la desviación estándar es que es útil. Ahora veremos qué alturas están a distancia menos de la desviación estándar, que es de 147 milímetros de la media. Entonces, nos podemos fijar ahí cuáles son los perros grandes, medianos o pequeños, de acuerdo a esta distancia que hay con respecto al promedio. Volvamos a nuestro problema. Si realizamos un gráfico similar, pero un gráfico de dispersión o de puntos, en este caso vemos el gráfico de dispersión de Micaela con una media de 62,34. Estamos hablando de segundos porque son los tiempos de las nadadoras que tomaron las nadadoras. Mariana con una media de 62,18 y Macarena con una media de 62,38. Observamos que entre cada dato y el promedio hay una distancia que mide justamente cuánto se dispersan los datos con respecto a la medida central. Para calcular en total el desvío de la muestra, llamado desvío estándar, se realiza el promedio de las diferencias al cuadrado entre cada medida tomada y el promedio. Además, como esta medida tiene las unidades al cuadrado, luego se saca la raíz cuadrada. Es una de las medidas de variabilidad o de dispersión más utilizadas a la hora de describir una muestra o población. Utiliza todos los datos y cuanto más grande es su valor, significa que los datos están más dispersos. Los invito ahora a responder las preguntas de la actividad obligatoria de esta semana y lo envíen en el espacio creado para entregas de trabajo. Buena suerte, hasta la próxima clase.